¿Sabías que tu cerebro usa lados distintos cuando habla en público que cuando habla en privado? Esta es en gran parte la razón por la que cuando nos preparamos para hablar en público lo hacemos mal y se nos olvidan las cosas. Porque tú cuando intentas hablar en público y te preparas hablándole a una sola persona, estás usando la parte de tu cerebro que se enfoca en las reacciones humanas del otro. Cuando tú le hablas a una audiencia, la audiencia está lejos. Tú no ves sus reacciones emocionales, tú no ves sus reacciones faciales, tú no sabes cómo están hablando. Y a veces dan este consejo: imagínate la audiencia desnuda, que es un pésimo consejo porque vas a estar imaginándote a la audiencia desnuda y luego se te va a olvidar y vas a perder el flujo de trabajo. Porque cuando tú hablas a muchos, tú le estás hablando a un grupo general cuyas ideas específicas no son tan relevantes como su reacción de comunidad. Están lejos comparado cuando estás cerca de alguien y ves cuando le parece muy chistoso lo que dijiste, o le parece muy raro lo que acabas de decir, o no está tan seguro de lo que te estás diciendo, o de repente se está distrayendo y probablemente quiere decir que ya te dejó de escuchar. Tú tienes feedback inmediato cuando hablas uno a uno. Por eso no vale la pena practicar con una sola persona. Esto es algo que los actores y actrices comprenden muy rápido y en vez de aprenderse los scripts cuando tienen que hablar en público, buscan un pequeño grupo de personas para poder practicar realmente y tener un feedback mucho más claro. ¿Te viste la película del discurso del rey, The King's Speech? Si te la viste, recordarás que el doctor que le está ayudando al rey de Inglaterra a eliminar su tartamudeo le pide que hable un discurso mientras escucha música y lo dice perfecto sin tartamudear. Luego, en otras ocasiones, le pide que cante en vez de hablar y él empieza a decir cosas como si estuviera cantando y de repente ya no tiene tartamudeo. Cuando cantamos, usamos el lado del cerebro, o más bien la zona del cerebro, que es muy similar a aquella que usamos cuando hablamos en público. Es una zona distinta donde las prioridades y la forma en la que nuestras ideas son comunicadas funcionan de una manera diferente. Por eso las personas tartamudas pueden cantar sin ningún problema o pueden dar conferencias en público. Scott Adams, el creador de Dilbert, tiene muchos cómics como este hablando del terror de hablar en público. Él es tartamudo. Si ustedes le hablan uno a uno, si ustedes buscan entrevistas de él en el mundo real, él habla tartamudo. Pero cuando está hablando en público, habla perfecto. En ocasiones, los encargados de audio le piden a los profesores, a los conferencistas, a las personas que hablan en público, que hablen como van a hablar para hacer un balance de audio. Entonces, ellos empiezan a decir, sí, bueno, yo voy a decir estas cosas y esto es lo que voy a hablar. Y luego cuando arranca la charla, hablan o más duro o más bajo, pero no se parece nada a la prueba de audio. Cuando arrancan la charla, hacen cosas como, hola, buenas tardes, bienvenidos. O dicen como, muy buenas, yo soy Freddy Vega y voy a estar... Porque de repente hicimos un switch del lado del cerebro. Cuando la persona de audio les pidió hacer la prueba, nosotros usamos el lado del cerebro en el que usamos charlas uno a uno. Comparado con cuando de repente arrancamos ya la charla, la clase, la presentación, la grabación y hablamos grande. Ustedes, si han conocido alguna vez a una persona famosa, habrán visto la diferencia que esa persona es cuando habla en público versus cuando te habla en privado. Ustedes ven a estas personas extrovertidas y allá afuera y hablando y sí, vamos a hablar de esto y de lo otro, y luego te lo encuentras por la calle, hey, ¿qué tal? Hola. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Bueno, ¿qué tal? Gracias, por si no se... Porque es completamente posible que tengamos casi dos personalidades. Una personalidad hablando en público y una personalidad en uno a uno. Es por ello un error practicar solos o practicar sin ser conscientes de ello. Los mejores conferencistas son capaces, mientras están practicando, de prender su lado del cerebro que le habla al público. Y ahí no te imagines a todos desnudos. Solamente imagínalos. La forma más efectiva de prender tu lado del cerebro de hablar en público es imaginar que le estás hablando al público. Imaginar que estás hablándole a muchas personas y tratar de recordar esa sensación para que tu mente realmente piense cómo hablar uno a uno. Y lo mismo lo puedes hacer como ejercicio cuando estés hablando en público. Tratar de recordar que te estoy hablando solamente a ti. Tratar de recordar que esto es como una charla que quería tener contigo, no con muchas personas, y que por eso era que estaba yo acá haciendo este curso, para que tú aprendas, para que seas mejor. Y es por ello que quería compartirte esto. ¿Vieron el cambio tan radical de mi forma de hablar? Realmente hice un esfuerzo por cambiar mi forma de expresarme ante esta cámara, por imaginar que era alguien, por imaginar que había una sola persona en vez de un público. Y en ocasiones esa es la técnica correcta.
En ocasiones, si tú quieres causar una gran cantidad de empatía, puedes hablar uno a uno. Y no necesariamente se trata de apagar tu voz, no se trata solamente de ser más expresivo. Se trata de, en vez de mentir, fingir o actuar, honestamente hacer switch del lado del cerebro y ser consciente que esas diferencias existen. El cerebro humano empieza a trabajar desde el momento en el que nacemos y nunca para hasta que te toca hablar en público.